Bien, buenos días. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos al curso de mecánica de fluidos. Y bueno, en esta ocasión vamos a grabar el tema de la semana 13, correspondiente básicamente al teorema de Buckingham. Vamos a entrar un poco directo a la teoría. Lo que pasa es que este teorema se va a aplicar siempre y cuando queramos, digamos, establecer alguna relación entre cuatro a más variables, ¿no? Porque si nosotros tenemos tres variables y queremos establecer una relación entre ellos, entre esas magnitudes, bueno, basta aplicar un poco de análisis dimensional y pues el problema va a ser resuelto, ¿no? El detalle es ¿qué pasa? Que si en una ecuación determinada pues existen cuatro, cinco, seis variables, entonces para encontrar alguna relación entre ellas va a ser imposible, ¿no? Entonces justamente entra a tallar ahí esta teoría, que es el teorema de Buckingham. Ese teorema de Buckingham también se conoce como el teorema Pi. Y bueno, dice así, ¿no? El teorema Pi de Buckingham se aplica, dice, cuando el número de magnitudes son 4 a más, agrupando, dice, magnitudes en un número menor de grupos adimensionales. Cuando dice grupos adimensionales significa que estos grupos no tienen dimensión, es decir, no tienen unidades. A partir de lo cual dice, puede establecerse una ecuación. A los grupos adimensionales también se llaman grupos o simplemente a números pi. Por ejemplo, no tenemos acá el periodo, ¿no? El periodo de un péndulo. Bueno, el periodo es el tiempo que emplea para hacer una oscilación completa. Y bueno, tenemos acá algunas magnitudes o variables que están vinculadas, ¿no? Por ejemplo, la longitud de la cuerda, la masa de esa esfera pendular, también está sometido a un campo gravitatorio, por lo tanto existe aceleración de la gravedad. Y si contamos, vamos a tener cuatro variables, por ejemplo, periodo, longitud, masa, aceleración. Bueno, periodo 1, longitud 2, masa 3 y aceleración de la gravedad 4. Son cuatro variables que están vinculadas pues, para determinar, digamos, alguna relación en cuanto a lo que es el periodo de un péndulo. De la misma manera, tenemos acá una esfera que se desplaza pues, dentro de un fluido viscoso y para determinar, digamos, el grado de intensidad o la fuerza, ¿no? Con la cual este, la fuerza que se manifiesta puede ser conocida como la fuerza de arrastre sobre esta esfera. Vamos a ver que esa fuerza de arrastre, producto de la interacción entre la esfera pues, y este medio, están en función de otras variables, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Para determinar la fuerza de arrastre, esta fuerza de arrastre está en función de quién, de la velocidad de la misma esfera, la velocidad de flujo, perdón, la velocidad de flujo, el diámetro de esta esfera, la densidad de este mismo fluido y la viscosidad del fluido. Entonces, si contáramos, son varias variables. Una variable es la velocidad, la otra variable es el diámetro de la esfera, la otra variable es la velocidad del fluido, la otra variable es la densidad y la viscosidad de este fluido. Y si contáramos, son varias, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 variables, ¿no? Entonces, para establecer una relación entre estas variables de 4 a 5 a más, va a ser necesario aplicar ese teorema. Y para eso se siguen pues algunos criterios, ¿no? Y uno de los criterios es esto, dice, por ejemplo, ¿no? Asimismo, dice el teorema Pi de Buckingham, dice que un problema físico donde incluye m magnitudes físicas. Cuando dice m magnitudes físicas, indica que en esta ecuación o en una ecuación determinada, la m viene a ser el total de magnitudes. Por ejemplo, en el primero tenemos este periodo, longitud, masa y aceleración. Son cuatro variables, ¿no? En el segundo tenemos fuerza, velocidad, diámetro, densidad y viscosidad. Son cinco variables. Entonces, el m viene a ser 5. Ahora, el n son las magnitudes fundamentales, ¿no? Bueno, si bien es cierto, son 7 las magnitudes fundamentales, pero casi todas las eh, ecuaciones dimensionales, en su gran mayoría está en función del m, la l y la t. Por lo tanto, estas n magnitudes fundamentales son 3: m de masa, l de longitud y t de tiempo. Entonces, el m magnitudes son el total de magnitudes y el n magnitudes son las fundamentales que por lo general y en sí son 3, ¿no? Entonces dice, en función de m menos n podemos determinar el número de parámetros independientes o grupos pi. Por ejemplo, acá tenemos 4. M vendría a ser 4
y las fundamentales son 3, 4 menos 3, 1. Solamente vas a obtener una sola ecuación, un solo grupo, ¿no? En el segundo tenemos 5. De los 5 son 3 fundamentales. 5 menos 3 te queda 2. Es decir, debes encontrar dos grupos adimensionales. Para encontrar esos grupos vamos a seguir estos criterios. Bueno, para empezar, tú vas a tener en una ecuación determinada variables dependientes y variables independientes. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que queremos determinar? El periodo de un péndulo. Entonces, este periodo va a estar en función de quién? De la longitud, la masa y la aceleración. Es decir, si cambia la longitud, cambiará el periodo. Si cambia la aceleración, cambiará el periodo, ¿no? Entonces, esta L, la M y la G van a ser las variables independientes y la variable D, perdón, T, va a ser la variable dependiente. Así como se establece una relación en matemática entre variable dependiente y variable independiente, tendremos acá, ¿no? Sea pues M1 la variable dependiente y las demás las independientes. Entonces dice que la variable dependiente puede expresar en función de todas las variables independientes. Ejemplo, el periodo es la variable dependiente. El M, el L, M, la L y la G son las independientes. Es decir, si cambia la longitud, cambiará el periodo. Si cambia la masa, cambiará el periodo. O si cambia la aceleración, cambiará el periodo, ¿no? Asimismo, el número de grupos adimensionales se puede determinar restando m menos n. Por ejemplo, m es el total, ¿no? Cuentan acá, son 4. Y la n son las fundamentales, son 3. 4 menos 3, 1. Entonces, es decir, que solamente vas a encontrar un solo grupo pi. Ahora, en el segundo caso tenemos nosotros, bueno, digamos, nos queremos determinar la fuerza arrastre, ¿no? Entonces, esta fuerza arrastre vendría a ser tu variable dependiente. Y las demás variables van a ser las independientes, ¿no? La velocidad, el diámetro, la densidad y la viscosidad. Una vez que tú ya has establecido una función entre estas variables, ahora queremos hallar el número de grupos, ¿no? Para hallar el número de grupos, que es el n, acá debería colocar el n, bueno, el total son 5, y 5 menos 3 son 2, entonces debo tener dos grupos adimensionales. Para corregirlo, para que no exista este tipo de problemas, vamos a modificarlo por acá, ahora mismo. ¿Qué vas a hacer, Cerro? Ya, muy bien, entonces ahora sí ya se hizo la modificación. El número de grupos va a ser restando el m, que es el total de magnitudes, con la n, que son las fundamentales. 4 menos 3, un grupo adimensional debemos obtener. Acá son 5 variables, de las 5 son 3 las fundamentales, y por lo tanto deben haber dos grupos adimensionales, ¿no? Bueno, asimismo, para seguir los pasos y obtener el número de grupos y encontrar las ecuaciones, vamos a seguir algunos procedimientos, ¿no? Y uno de los procedimientos es el siguiente, ¿no? Dice acá, por ejemplo, uno de los pasos es así, ¿no? Y si establecemos una función con la cantidad de físicas que tenemos como dato. Por lo general, el A1 es la variable dependiente. Y esa variable dependiente, bueno, va a estar en función de todas las variables independientes, ¿no? Dependiendo cuántas variables existan, pues, en tu ecuación. Luego que hayas establecido esta función, el siguiente paso es establecer o expresar cada una de estas magnitudes físicas en función de sus ecuaciones dimensionales. El tercer paso es encontrar el número de grupos adimensionales, ¿no? Y ese número de grupos adimensionales o grupos pi
se encuentra restando el m menos el n. El m va a ser el total de variables y la n son las variables, las magnitudes fundamentales, que por lo general son 3 porque está en función de la m, la l y la t. El cuarto paso es construir una tabla donde en la horizontal se colocan todas las magnitudes físicas y en la vertical se colocan las magnitudes fundamentales. Y dentro de cada casillero se colocan los exponentes de las variables m, l y t. Posteriormente, con esas, dependiendo de cuántas variables existan, ¿no? Se cogen tres, por lo general esas tres son los exponentes de las variables independientes y con ellos se construye una matriz. Y de esa matriz se halla la determinante, ¿no? Y la determinante de esa matriz debe ser diferente de 0. O sea, puede salir 1, puede salir 2, puede salir 3. Y ese 1, 2 o 3, bueno, va a establecer, te va a indicar que existe una cierta relación entre esas magnitudes, ¿no? Si te sale 0, bueno, ahí sí se tiene que volver a reestructurar la determinante, la matriz, y bueno, hasta que te salga pues un número diferente de 0, ¿no? Una vez que se haya hecho ello, se forman los grupos, ¿no? Dependiendo de cuántos grupos existan, ¿no? Puede existir un grupo, dos grupos o tres grupos. Y en esos grupos, al exponente de la variable dependiente se le coloca 1. Y el exponente de la variable independiente se colocará pues una variable, una letra distinta, que luego del análisis dimensional se va a tener que hallar los exponentes de esa variable, ¿no? En forma análoga, lo que existe es para el primer grupo, se hace lo mismo para el segundo grupo y para todos los grupos sucesivos, ¿no? Bueno, básicamente ello sería pues la teoría de ese tema, que es el tema del teorema de Pi, teorema de Pi de Buckingham. Bueno, hasta ahí vamos a grabar esta primera parte para luego empezar la segunda parte.